tema sobre el retorno y cuál es la mentalidad que nos va a ayudar a mantener, a marcar, a establecer una diferencia en cómo ayudarnos y ayudarles a nuestros hijos a vivir este proceso de la mejor manera posible y a sacar el mejor provecho de este proceso, no solo en términos de ganancia personal, sino en términos de lo que esto puede producir en la comunidad alrededor de ellos, en su familia, en sus relaciones, en su crecimiento como seres humanos. Les decía que en estas primeras semanas vi a muchos profesores tener estas conversaciones con sus estudiantes, donde obviamente recibiéndoles ya en el aula, con nuestros sistemas de cámaras conectados, con los chicos que estaban desde casa, los profes empezaban la dinámica de clases. A mí mismo me pasó en varios de mis grupos de clases que hacíamos preguntas, buscábamos esa interacción que es tan normal, tan típica de Montebello Academy y cuando tú planteas esas preguntas, estábamos súper acostumbrados a que los chicos respondieran rápido, a que incluso ellos contrapreguntaran, retroalimentaran, se generara este tira y afloje, este ida y venida de ideas, de contraposiciones, de puntos de vista para seguir enriqueciendo el proceso de pensamiento y el aprendizaje. Pero de pronto, mi persona y otros profesores lo conversábamos, nos encontramos en una situación inusual para nosotros en Montebello, haciendo estas preguntas y muchos de nuestros chicos sin responderlas como en modo pasivo, como simplemente viendo al profesor. De pronto, esto empezó a causarme mucha inquietud. ¿Por qué? ¿Por qué los chicos no están respondiendo? ¿Estamos fallando en algo? ¿Variamos algo en la metodología? ¿Qué fue lo que pasó? Y me senté a pensar, a conversar con varios de los profesores. ¿Qué puede ser lo que está provocando que los chicos no estén interactuando, no estén respondiendo, no estén contrapreguntando, como normalmente lo hacen? No me pasaba solo a mí, a otros profesores también. Y de pronto empecé a notar el patrón, empecé a entender qué es lo que puede estar provocando esta posición de los chicos, que poco a poco va desapareciendo, pero que me llamó mucho la atención. Y es que durante casi 2 años, sus hijos, nuestros chicos, han estado tanto tiempo frente a una pantalla que se han acostumbrado a ver esa pantalla, a escuchar lo que se dice a través de esa pantalla, pero no necesariamente a responder a esa pantalla, por lo menos no regularmente y no con la misma facilidad e interacción, la misma sensación de realidad con la que uno responde cuando tienes a otro ser humano o a otros seres humanos al frente tuyo, listos para escucharte, con quienes vas a dialogar o debatir o confrontar ideas. Pero estos chicos, nuestros chicos, quizás empezaron a vivir un proceso que no es extraño. Su cerebro se acostumbró a recibir, a quedarse en una especie de modo pasivo, un modo de observador, que disfruta lo que está viendo, sin duda alguna, pero que no requiere interactuar significativamente con lo que está frente a él o frente a ella. Quizás su cerebro se acostumbró a consumir. ¿Me entienden la idea? Es este punto donde nos hemos puesto tanto frente a las pantallas que no nos demandan una interacción o una respuesta, que nuestro cerebro se acostumbra entonces a no responder, a no interactuar, a no devolver ningún pensamiento. Ahora, esto no es extraño, por si acaso, es comprensible, ya que al reducir nuestras interacciones sociales reales en persona, nuestras interacciones sociales profundas, significativas, porque hemos tenido que distanciarnos socialmente, es lógico que se corra el riesgo de que disminuyan nuestras habilidades sociales. No es extraño. A mí me gustaba la bicicleta de pequeño, me imagino que al igual que la mayoría de ustedes. Y no sé, un día dejé de practicar, dejé de subirme a una bicicleta. Quizás crecí, vendí la bicicleta que tenía y de pronto me ocuparon otras cosas, una moto, un auto, y pasaron más de 20 años antes de que yo vuelva a toparme con el desafío de subirme a una bicicleta. Y yo sé, ustedes y yo estamos pensando en este lema, ¿no? Bueno, hazlo de nuevo, es como subirse a una bicicleta, es como manejar una bicicleta, es como montar una bicicleta. Tu cerebro sabe lo que tiene que hacer, solo tienes que subirte de nuevo y lo vas a lograr. Pero resulta que yo me subí, no sé, 20, 15 años después a una bicicleta y claro, mi cerebro se acordaba qué hacer, podía pedalear y no es que me caí, podía mantener el equilibrio, pero era lógico que no tenía la misma habilidad, no tenía las mismas destrezas
que tenía cuando estaba en mi adolescencia. No podía hacer wheelies ni saltar, al menos no con confianza, y me sentía torpe en la bicicleta. Podía montarla, podía pedalear, podía dirigirla, pero no tenía la misma destreza. Después de 2 años, al estar en esta situación tensa y preocupante, casi constante, es lógico que nuestro cerebro se ha puesto en una especie de modo de supervivencia. Y a veces eso significa que le restamos importancia a esos elementos profundos de la interacción social, porque tienes cosas súper importantes de qué preocuparte, entonces no puedes estarte preocupando de estas cosas que aparentemente a veces podemos descuidar en nuestra interacción social. El comunicarte, el hablar, el saludar, el responder. Pero al mismo tiempo, les pido que piensen en esto. Es justamente en ese tipo de momentos, en los momentos de crisis, de dificultad, en los que requerimos ser más humanos que nunca. Y una de las grandes ventajas y bendiciones que Dios nos ha dado es el poder construir estas relaciones sociales que nos recuerdan constantemente lo valiosas y críticas que son para nuestra felicidad, para nuestro éxito, pero sobre todo para nuestro crecimiento. Es muy difícil crecer sin mantener relaciones sociales saludables. De hecho, tenemos que aprender a entender que estas interacciones son un constante cambio. Ninguna interacción social con otro ser humano es estática. Son cambiantes de forma constante. Y un gran pensador, Benjamin Franklin, decía que el cambio es la única constante en la vida. Suena interesante, ¿no? Una contradicción, una paradoja. Cómo el cambio puede ser constante. La habilidad propia de cada uno de adaptarse a esos cambios determinará en gran parte el éxito que una persona llegue a tener en su vida. Y quiero que tengas esta idea en mente, te lo pido como papá, como mamá, muy en serio. Porque ahora que estamos regresando poco a poco a clases presenciales, llevamos, insisto, 2 meses ya, y estamos en este periodo de transición, donde estamos tratando de reajustarles, de reacomodarles, de reenseñarle a nuestros chicos lo que significa o lo que debe significar el reintegrarse a sus clases, a sus dinámicas de estudio presenciales, pero con muchas variaciones y muchas diferencias frente a lo que estaban acostumbrados antes de la pandemia. Y en este momento de cambio, el gran desafío no es solo que las cosas, las situaciones, las circunstancias hayan cambiado. El desafío más grande es que nosotros, tú y yo, necesitamos cambiar con el cambio. Durante la pandemia, me imagino que muchos de ustedes lo vieron, sobre todo al inicio en redes sociales. Escuchabas a muchísimas personas postear frases diciendo, he aprendido ahora que estamos en esta pandemia y que estamos en crisis, he aprendido lo que es valioso de la vida, que no necesito lujos, decían otros, que debemos ser más humanos, más sensibles, más generosos, ayudarnos, que no necesitamos tantas cosas materiales, que deberíamos ser más comprensivos entre nosotros, más amables. Pero ahora, casi 2 años después de que esta pandemia empezara, y que poco a poco estamos tratando de regresar a alguna versión de normalidad, también vemos cómo esas personas vuelven a ser, en muchos casos, esos seres egoístas, estresados, odiosos y enojados que eran antes de todo esto. Se supone que debíamos ser mejores. Pero resulta que a pesar de nuestras frases bonitas en las redes sociales, recordando lo importante de haber tenido esta situación que nos llevó a revisar nuestras prioridades, esta iluminación moral, esta iluminación de humanidad, parece no haberle durado a muchas personas. De hecho, veía estos días este video donde un individuo en un auto lujoso arroja basura por la ventana y este repartidor de comida se la devuelve
y el hombre molesto la vuelve a arrojar y ustedes pueden ver ahí lo que va ocurriendo. Se da una interacción entre los dos, no sé, quizás el de la moto le recuerda que deberíamos ser mejores personas y eso empieza con responsabilidad, decencia, con botar tu basura donde se debe. Resulta que al hombre no le importa, al del vehículo, al del Mercedes, y él vuelve a arrojar la basura. Y el de la moto le sigue. Un par de chicos que narran este video, que son quienes lo están grabando, siguen al motociclista para tratar de averiguar cuál va a ser el desenlace. El hombre del Mercedes se detiene en esta gasolinera y el de la moto aprovecha para correr y lanzarle una vez más su propia basura adentro de su auto. Y cuando este caballero sale de la gasolinera, ve al motociclista, lo insulta y cuando va a su auto, una vez más, se topa con su propia basura. Pero cuando la lanza ahí en el parqueadero de esta gasolinera, aparece uno de los encargados de la misma y le dice, hey señor, este no es su tiradero, aquí usted no puede venir y botar su basura porque sí. Y yo me pregunto, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó toda esta intención que nosotros muchas veces dijimos expresándola en las redes sociales? De ser mejores personas, de ser mejores seres humanos, de cambiar nuestra realidad, de cambiar la forma en la que íbamos a ver el mundo, en la forma en la que íbamos a ver a nuestra familia, la forma en la que íbamos a cuidar de nuestros hijos, de nosotros mismos, revalorar nuestras relaciones, nuestro tiempo, nuestra inversión de energía y fuerzas para ser mejores y construir una mejor sociedad. El cambio. Estas circunstancias de cambio que estamos enfrentando, producto de una crisis, nos exige cambiar. Si no cambiamos, si no aprovechamos la crisis para provocar en nosotros mismos, con la ayuda de Dios, cambios y mejoras, entonces habremos desperdiciado gran parte de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas durante los tiempos de esta clase que estamos viviendo y que vamos a volver a vivir. No quiero ser mal agüero, pero es lógico y obvio que vamos a enfrentar situaciones difíciles en el futuro una vez más, de muchas formas. Y que en ese proceso necesitamos esa transformación. Necesitamos aprender no solo a adaptarnos y ajustarnos a las circunstancias, sino necesitamos aprender a crecer y permitir que Dios use estas circunstancias difíciles para convertirnos en las personas que Él siempre deseó que fuéramos. Y entonces, tú estarás pensando, bueno, David, trato de escucharte con atención, pero no estoy seguro de hacia dónde vas, qué es lo que realmente quieres decir. Y es esto, si es que estás entendiendo, están entendiendo amablemente, gracias, lo que estoy diciendo. ah, es un buen momento para que trabajemos con nuestros hijos, con tus hijos. Querido papá, querida mamá, es un gran momento para que tú trabajes con tus hijos en su comprensión y en la posición que ellos deben tomar en esta situación, en este momento de transición y de cambio. Incluso, hablándolo puntualmente, al regresar a sus clases presenciales. ¿Qué mentalidad deben preferir tus hijos? ¿Qué mentalidad tú y tu hijo, tú y tu hija van a decidir formar en él o en ella? ¿Cuál va a ser la que va a tener más fuerza, la que va a primar? ¿Una mente de consumidor o una mente de contribuidor? Ahora, consumidor o contribuidor son palabras que por lo general no se usan sino en la jerga publicitaria, marketera, sobre todo en la jerga de redes sociales. Pero insisto, no muy a menudo se usan en el desarrollo social o psicológico. ¿Qué significa entonces? Pensar en nuestros hijos frente a la posibilidad de que los criemos, les ayudemos a madurar y a crecer, ya sea con una mentalidad de contribuidores o una mentalidad de consumidores. Y para ayudarnos a entender esto, porque créeme que es más importante de lo que imaginas, es necesario comprender que son dos maneras muy diferentes, muy, muy diferentes de pensar. Dos mentalidades que han establecido incluso conceptos detrás de sí mismas, que no solo son diferentes, sino que en muchos casos son opuestas. Ahora, si empezamos tratando de entender, por ejemplo, qué es lo que está detrás de una mentalidad de consumidor,
Y tú dirás, David, suena un poco fuerte lo que estás diciendo porque todos somos consumidores, no le pongamos ese tono tan dramático. Estás haciendo parecer que ser consumidores es malo y todos somos consumidores. Consumimos cosas en este planeta, consumimos alimentos, consumimos aire, todos consumimos. Sí, 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 yo te entiendo y tienes un buen punto ahí. Todos, como parte de la dinámica en nuestra existencia en este planeta, consumimos cosas. Pero una cosa es consumir aquello que necesitas y otra es dejarte arrastrar a una mentalidad de consumidor. Una mentalidad intencionalmente provocada por el sistema del mundo en el que vivimos. Porque el sistema del mundo en el que vivimos, si logra convencerte sutilmente de que tú te dejes caer y dejes a tus hijos caer en una mentalidad de consumidores, entonces va a lograr esclavizarte para que tú consumas lo que el sistema te diga que debes consumir. Y quiero que lo pienses, solo reflexiónalo. Quizás para ayudarnos a entender esto, es necesaria una sabiduría más alta que la nuestra. En Proverbios capítulo 30, versos 14 y 15, el escritor, el sabio, dice que hay seres humanos que tienen esta mentalidad de consumidores, que tienen los dientes como espadas y los colmillos como cuchillos. Devoran al pobre de la tierra y a los necesitados entre la humanidad. El escritor dice, la sanguijuela tiene dos bocas que chupan y gritan más y más y más, y quiero más, todo el tiempo más, algo más. Y nunca están satisfechas. Una mentalidad de consumidores, donde no solo consumes los recursos que necesitas, sino consumes todo, al punto de que literalmente se desgasta y ya no tiene nada más que dar. No, David, estás refiriéndote al calentamiento global y nuestra capacidad horrorosa de encementarlo todo y destruir la naturaleza y acabar con nuestros recursos. Sí, sí, podríamos usar esa idea. Pero también me estoy refiriendo a lo que ocurre en tu propia casa. En nuestras relaciones interpersonales, incluso con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hermanos, con nuestros hijos, donde construimos a veces relaciones que están tan impregnadas de esta mentalidad de consumidores que literalmente empezamos a consumir a las otras personas al punto de que la relación se desgasta y ya no tiene nada más que dar. Y uno se puede preguntar, pero ¿por qué? ¿Se acabó el amor? ¿La relación no funcionó? No, es porque a veces literalmente lo consumimos todo. Consumimos esa relación a tal punto que ya no queda nada. El escritor de Eclesiastés dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Puede amarlo, pero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Quien tiene esta mentalidad de consumidor nunca está realmente satisfecho. Y ese es uno de los grandes problemas de esta mentalidad de consumidores, que no importa cuánto consumas, siempre va a haber un vacío con esta sensación de que vas a necesitar más dinero, más posesiones, más relaciones, más satisfacción, más placer. Y el mundo ha estado trabajando, el sistema de este mundo durante mucho tiempo en tratar de convencernos de que esa debería ser la mentalidad que tengamos. Porque, insisto, si tú y yo adoptamos esa mentalidad, nos volveremos fácilmente esclavos de lo que sea que el mundo quiera ofrecernos. Pero la forma más rápida de construir esa mentalidad y de que sea aceptada no es aplicarla con los adultos, es usarla con los niños, convencer a los niños de que adopten esta mentalidad de consumidores. ¡Ah! David, qué feo, tienes razón, qué horroroso, yo no quiero que eso le pase a mi hijo. No, no, suena terrible. Pero ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Qué tan consciente estás? O, te hago una pregunta muy honesta, ¿qué tanto estás tú apoyando, sustentando y aportándole al sistema de este mundo para tú mismo colaborar en la construcción de esta mentalidad de consumidores en tus propios hijos? No, David, yo no creo estar haciendo eso. Yo no creo estar provocando que mis hijos tengan una mentalidad de consumidores. No, 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 eso suena súper feo. Yo no quiero hacer eso. Ok, solo piénsalo. Detrás de esta mentalidad de consumidores hay algunos conceptos que son, como les decía, muy importantes de entender. Si entendemos estos conceptos, que están detrás de esta mentalidad, vamos a comprender mejor qué tan fácil podemos ser arrastrados a empujarla, a promoverla, a veces sin darnos cuenta realmente. Empezando con algo que
está golpeando muy duro a nuestros chicos y es lo que en inglés llaman una mentalidad entitlement. No hay una traducción exacta para esta palabra, eh, al menos no en el español. Es una especie de mentalidad de merecimiento, donde la persona se aposta a sí misma en esta posición de yo me merezco cosas. Tú no sabes quién soy, el mundo tiene que saber quién soy. Yo sé quién soy y soy tan importante que me merezco cosas. Me merezco una calificación, me merezco que me traten bien, me merezco que me aprecien, me merezco que me pongan likes, me merezco que me traten bien, me merezco que me amen. Hay una línea muy sutil porque algunos dirán, no, pero David, eso es autoestima. No, no lo es. No es autoestima. No es una construcción de tu autoestima. No es un fortalecimiento de tu autoestima. Es un engaño. Porque esta mentalidad de entitlement parte de una posición terriblemente egoísta. Es una posición donde yo creo que merezco que la gente a mi alrededor me haga feliz, siendo yo el centro de ese pequeño universo. Donde incluso las conexiones que hago con otras personas, las hago porque quiero algo de esas personas. Soy amable con alguien, no porque realmente me interese ser amable. Soy amable con alguien porque estoy pensando cómo obtener de esa persona luego algo que quiero, habiéndole convencido de que me importa. Y yo sé que tú has visto eso en algunas personas. Sé que quizás has caído en eso. Y sé que en más de una ocasión quizás has visto a tus hijos adoptar esa posición. Estar dispuestos a sentarse a hablar, conversar o interactuar con alguien, no porque realmente les importe esa persona o les interesa esa interacción, sino porque saben que si son astutos de esa interacción van a poder obtener algo. Y uno podría decir, no, es que mi hijo es muy pila, ¿no? Uy, él sabe cómo ganarse las cosas. Sí, está bien. Puede sonar muy positivo, pero es justamente ahí donde ves estas conexiones egoístas, donde tu hijo no está siendo un contribuidor, está siendo un consumidor, está buscando cómo consumir de la otra persona para sí. Incluso en la posición de la automejora. Hoy en día escuchas a muchísima gente diciendo eso, ¿no es cierto? Oh, de esta pandemia tenemos que salir mejores, entonces trabaja en ti, sé mejor físicamente, haz ejercicio, mírate mejor, luce mejor, ve a estos cursos motivacionales, no tengo nada en contra de esos. Ve a un programa de coach o lo que sea, y hay un montón hoy en día, insisto, no tengo nada en contra. Pero muchos de ellos son buscados por personas que realmente no están interesadas en un crecimiento que les ayude a ser mejores seres humanos, solo están interesadas en algo que les ayude a verse mejor. A que cuando la gente les vea diga, wow, qué persona tan chévere eres, qué bien te ves, qué bien hablas, qué bien te presentas, qué seguridad tienes, wow, qué carisma. Donde incluso la versión de la automejora sigue siendo una pantomima, porque no estás interesado en mejorar para aportar a tu familia, a tu sociedad, a tu trabajo, sino que sutilmente estás empujado a automejorar por ti, por cómo el resto te va a ver, por el aprecio que vas a tener, y ni se diga de cómo esto se va a ver en las redes sociales, donde obviamente nuestros chicos están siendo atentados constantemente, empujados constantemente a hacer cosas para atraer la atención de la gente hacia ellos y saber que son chéveres, lindos, guapos, apreciados, bajo la falsedad de que eso es cierto, solo porque reciben unos likes o tienen suscriptores o tienen más seguidores. Incluso su desempeño social frente a otras personas. Para muchos de los que tienen esta mentalidad de consumidores, es solo una pantalla. Se portan bien, hablan bien, actúan bien, no porque realmente quieran ser esa persona, sino porque les conviene aparentar que son esa persona para quedar socialmente bien. Tú has visto muchas de esas personas en tu trabajo, en tu oficina, en tus actividades. Se visten bien, hablan bien, se comportan bien y suenan súper inteligentes. Mientras están en interacciones sociales,
que sean claves para quedar ellos bien. Pero cuando la jornada de trabajo termina o cuando llega el fin de semana, se sacan desesperados la corbata, se aflojan su chaqueta y quieren descontrolar su vida una vez más. Porque no están interesados en ser esa persona, solo quieren aparentar que son esa persona. Porque quieren sentirse mejor con ellos mismos. Y todo eso sigue empujando una versión muy narcisista del ser humano que se fortalece en esta mentalidad de entitlement, de yo me merezco. Yo estoy pagando y por lo tanto me merezco. Yo estoy haciendo y por lo tanto me merezco. Es que usted no sabe quién soy, por eso yo me merezco. Ahora, si yo traigo la pregunta muy honesta, si quieren pueden, hay una sección de preguntas y respuestas, si quieren pueden compartir su respuesta. Ah, si yo te pregunto, ¿qué realmente te mereces? ¿Qué es lo que realmente mereces? ¿Qué, qué realmente eres merecedor en tu vida? ¿Qué te mereces? ¿Qué hiciste que sea tan significativo que tú digas, me merezco esto? Hice esto o aquello y por eso me merezco. Porque si me dices que lo que tienes lo has conseguido con tu esfuerzo y por eso lo mereces, porque has estudiado mucho, trabajado mucho, te has esforzado mucho y por eso te mereces lo que tienes y te mereces mejores cosas y te mereces que te traten de una forma especial y te mereces que tu esposa te quiera y te mereces que tu esposo te trate bien y te mereces que tus hijos te respeten porque te has esforzado y has hecho muchas cosas y por eso te mereces algo. Yo te hago la pregunta, ¿qué pasa con las muchísimas otras personas que también se han esforzado, que han estudiado duro, trabajado duro, se han sacado el aire, pero que no reciben lo que tú has recibido? ¿Lo has pensado? ¿Te has puesto a pensar en eso? Me dirás, no, David, es que bueno, son circunstancias diferentes, yo no puedo hablar por esa gente, pero yo sé lo que yo hice para conseguir lo que tengo ahora y para merecer lo que tengo ahora y por eso creo que me lo merezco. ¿En serio? ¿Estás completamente seguro? ¿Segura? Porque yo conozco muchas personas que han estudiado duro, han trabajado duro, se han esforzado un montón y no tienen lo que tú tienes, que crees que mereces. Porque seamos honestos, gran parte de tu éxito, gran parte de mi éxito, si es que a algo en mi vida puedo llamar éxito, en gran forma, en gran manera, no es producto de mi esfuerzo y no es algo que yo merezca. Es por la bendición de Dios, es por la misericordia de Dios. E incluso me atrevería a decir un poco de suerte. No, David, ¿cómo me vas a decir eso? Sí, en serio. Y hay datos muy reales, investigaciones que pueden comprobarte y las vamos a revisar y voy a hablar un poco más de eso en algunos videos que les voy a mandar en las siguientes semanas, que demuestran que lo que muchos adjudican a sus logros personales por sus capacidades y que les han llevado a creer que merecen recibir cosas, atención, pleitesía, un ascenso, más dinero. En muchos casos, eso que han logrado ha tenido una enorme dosis de suerte. E insisto, para aquellos que creemos en Dios, un montón de la misericordia de Dios, de la bendición de Dios. Ahora, si realmente me preguntas a mí qué es lo que creo que merecemos, creo que la palabra de Dios lo aclara. Efesios 2 dice, Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Ustedes, es decir, tú y yo, no tienen ningún mérito o merecimiento en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio que tú mereces por las cosas buenas que hayas hecho. Así que de ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Si nos presentamos frente a Dios, el único justo, el único bueno, el único que realmente no tiene intenciones escondidas como las que nosotros solemos tener en nuestro corazón cuando hacemos alguna cosa en nuestra vida, por lo menos la gran parte del tiempo, y nos preguntemos frente a ese Dios, ¿qué es lo que realmente merecemos? ¿Qué merecíamos? Un castigo.
La Biblia es muy clara, dice que nuestro pecado y nuestra maldad merecen un castigo. David, ¿cómo vas a decir eso? Es igual que con tus hijos, ¿o no te has dado cuenta? Cuando ellos hacen algo malo intencionalmente, no estoy hablando de un error, de una equivocación, hablo de cuando tú intencionalmente puedes ver a tus hijos hacer algo malo. Puedes ver cierta dosis de maldad brotar de su mente, de su corazón y convertirse en acciones muy poco agradables. ¿Qué es lo que merece? Sino un castigo. No te estoy diciendo violencia ni maltratarle, me refiero a un castigo que sea acorde con la falta que está cometiendo para que entienda que eso le daña y lastima a otros. Si entendemos eso como seres humanos, deberíamos entender la perspectiva de Dios. Hemos pecado en su contra y nuestra maldad y nuestro pecado merecían un castigo. Pero, ahí hay una muy buena noticia, Cristo tomó ese castigo sobre sí para salvarnos. Isaías, en el capítulo 53 de su libro, dice, pero Él, refiriéndose a Cristo Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros, pensando que merecemos cosas solo porque sí. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de nosotros y lo que realmente merecíamos recibir, no lo recibimos muchas veces solo por la gran misericordia de Dios. Así es que permitirnos tener esta desastrosa y triste, dañina y enfermiza mentalidad de consumidores no tiene nada de saludable. Y créeme, si tú quieres ayudarle realmente a tu hijo o a tu hija a crecer, a madurar, a ser una mejor persona, alguien más similar a Cristo, más a la imagen de Cristo, más la clase de persona que Dios siempre ha sabido que tu hijo puede llegar a ser, no puedes darte el lujo de permitir que siga creciendo y avanzando en su vida con una mentalidad de consumidor o de consumidora. Es necesario escoger otra mentalidad, la mentalidad de contribuidores. Esta mentalidad de contribuidores también tiene algunos conceptos importantes detrás. Voy a seguir hablando de ellos en futuras sesiones y videos que van a estar disponibles para que aquellos de ustedes que estén interesados en este tema y quieran ayudar a sus hijos, crecer ustedes y que ellos crezcan en estas habilidades que les ayuden a ser contribuidores, van a poder tener disponibles en nuestra plataforma de Right Now Media. Pero esta mentalidad de contribuidores significa salir de esa mentalidad egoísta y ser un poco más amables, genuinamente amables, aunque eso no signifique que reciban nada a cambio, más empáticos, estar realmente dispuestos a conectarnos con la realidad y necesidad del otro y entender lo que está viviendo, aunque eso me saque a mí de mi comodidad. Y vamos a hablar de la empatía afectiva, así como de la empatía cognitiva, que no son lo mismo. E interesantemente, uno de los factores más clave para el desarrollo de una mentalidad de contribuidores es la humildad. Y puede sonar un poco extraño, pero la humildad se vuelve clave para desarrollar este tipo de mentalidad de contribuidores. Porque la humildad nos ayuda a recordar que no somos tanto como creemos que somos y que otras personas merecen tanto o más reconocimiento que nosotros. Por cierto, mi concepto personal, porque hay muchas personas que dicen, no, la humildad es pensar que eres menos, tener una baja autoestima o ponerte a ti mismo en una posición inferior. No estoy completamente de acuerdo con ese concepto de humildad. En lo personal, yo creo que un concepto un poco más saludable de humildad tiene que ver no con cómo te ves a ti mismo, sino en cómo ves a los demás. La genuina humildad no tiene que ver con cómo te ves a ti mismo o a ti misma. Tiene que ver con cómo ves a los demás. Si tú ves a los demás como superiores a ti mismo, en el sentido de que merecen tu atención, merecen tu respeto, tu aprecio,
entonces estás provocando en ti mismo una genuina humildad porque vas a prestarles atención, sus ideas van a ser valoradas, su persona va a ser valorada, sus emociones van a ser valoradas. Puedes ver eso de maneras muy prácticas en tus relaciones sentimentales, en tu matrimonio. Cuando uno de los dos esposos no tiene genuina humildad, realmente no le importa el otro o la otra. Su esposo o su esposa se vuelve una persona odiosa a la cual vencer y no alguien a quien servir, alguien de quien aprender, alguien a quien admirar, alguien a quien reconocer, alguien a quien apoyar en sus ideas porque son tan buenas o mejores que las mías. Eso requiere humildad. Es más, llevémoslo a una parte muy práctica. Si tú quieres trabajar en la humildad con tus hijos para que ellos tengan esta mentalidad de contribuidores, te animo a hacer algo muy sencillo. Sigue trabajando en que tus hijos saluden. Esta pandemia, como les decía al inicio, nos ha llevado a esta posición donde hemos enmohecido, oxidado muchas de nuestras habilidades y destrezas sociales de saludar, por favor, gracias, etcétera. Y tú lo ves, hay gente que pasa por la calle y como estás con mascarilla, pues ni me importa quién sea, no voy a saludar, no voy a perder el tiempo. Y puedes ver a la gente entrando a una tienda, a un restaurante, a un local y ni siquiera saludar. ¿Por qué? Porque no les importan realmente las personas que están ahí. Porque cuando alguien te importa, tú actúas con humildad, lo suficientemente clara y genuina para saludar a esa persona porque reconoces que existe. Yo sé, saludamos porque nuestros papás nos enseñaron el acto básico de la educación social de entrar a un sitio o toparte con una persona y empezar cualquier conversación con un saludo. Sin embargo, la otra gran parte social y psicológica detrás de algo tan sencillo como un saludo es el desarrollo de una genuina humildad. Porque cuando alguien es importante para ti, haces la pausa, así sea de 2 segundos, para tomarte el tiempo de saludarle. Cuando alguien no es importante para ti, estás demasiado ocupado como para perder tu tiempo saludándole. Tú has visto esa gente en tu oficina, en tu trabajo, en tus interacciones, esa gente que entra, no, bueno, estoy ocupado, sí, 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 hola, hola, ya, no tengo tiempo para ti, no voy a hacer una pausa para saludarte, es más, ni siquiera voy a decir hola, porque no mereces, no me interesa, no voy a invertir mi tiempo en ponerme a mí mismo en una posición de humildad y saludarte, reconocer que existes. Y eso puede ser el inicio de algo sumamente poderoso, al entender que es justamente el tipo de mentalidad que uno puede ver en Jesús. Jesús era alguien que todo el tiempo estaba genuinamente interesado en contribuir a la vida de otros. Lo suficientemente humilde como para detenerse e interactuar, hablar, tocar, abrazar, sanar a personas que no le importaban a nadie más, que eran completamente rechazados y excluidos de la sociedad. Sin embargo, él hacía la pausa para prestarle atención a esas personas con humildad, reconociendo que para él, quizás para nadie más, pero para él, esa persona existía. Esa persona era lo suficientemente importante como para requerir, para merecer su amor, su tiempo, su cariño, su sanidad, su poder. Y tú estarás pensando, David, ahí sí me fregaste porque yo no soy Jesús, no soy tan bueno, de hecho a veces soy medio malo. Y ahorita con lo que me has dicho me doy cuenta de que quizás tengo más una mentalidad de consumidor que de contribuidor. Me interesa más cómo la gente me va a dar cosas a mí que cómo yo voy a hacer otras cosas por los demás, al menos de manera genuina. Pero te animo a que no pierdas la fe y busques la ayuda de Jesús porque él dijo en Mateo capítulo 7, verso 11, si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a quienes se lo pidan? Tú y yo, aun siendo malos, podemos aprender con humildad a ser como Jesús en nuestra actitud humilde de convertirnos intencionalmente en personas que contribuyen y no que consumen, no solo cosas, sino personas y relaciones
E insisto, si te interesa, voy a hablar un poco más de eso durante las siguientes semanas en algunos videos adicionales. Voy cerrando con dos preguntas que espero que te ayuden a poner, en resumen, todo lo que he compartido hoy en una perspectiva que sea más clara, o lo más clara que se pueda. Consumidor. ¿Cómo entiendes la mentalidad de un consumidor? Con una simple pregunta. El consumidor se pregunta, ¿qué es lo que esta persona o situación tienen que hacer para que yo me sienta bien? No me siento bien, no me siento cómodo, no me siento feliz. ¿Qué es lo que todos ustedes van a hacer para que yo me sienta bien? Mentalidad de consumidor. En una sola pregunta. Por el otro lado, por otra parte, mentalidad de contribuidor. Resumido en una pregunta. ¿Qué? ¿Qué y cómo puedo contribuir para que esta persona o personas o esta situación mejore? No solo para mí, sino para todos. ¿Qué puedo contribuir para que esta situación mejore? Y quiero que lo pienses muy seriamente en relación a tus hijos, porque estoy seguro de que si yo te hago la pregunta, oye, ¿te gustaría que tu hijo sea un antisocial? Tu respuesta sería no. Ningún papá o mamá que ame a sus hijos, así sea poquito, quiere que su hijo o su hija sea un antisocial, que no puede establecer relaciones saludables, que no aporte a la sociedad. Lo mínimo que queremos es que nuestros hijos sean sociables. Muchos papás sufren porque a veces en distintos tipos de personalidades, algunos chicos en ciertas etapas parecen ser un poco antisociales, no interactuar, no saludar, y nos toca estar trabajando intencionalmente con ellos porque el mundo en el que vivimos les va a llevar en esa dirección. Y tú dices, yo no quiero que mi hijo o mi hija sea así, yo quiero que sea una persona más sociable, que hable, que converse, que interactúe, que incluso no tenga miedo. Y muchos han puesto a sus hijos aquí en Montevelo porque creen que tenemos la capacidad, y es así, de ayudarles a ellos a ser más sociables. Y eso es poderoso. Sin embargo, en este año de transición, en este retorno a las clases presenciales, en este proceso de readaptarnos una vez más a un montón de situaciones muy diferentes a las que vivíamos antes de toda esta pandemia, quiero animarte a ti, a que en tu persona y en relación a tus hijos vayas un paso más allá. No solo para no permitir que tu hijo sea un antisocial y llevarlo a una versión sociable, sino que trabajes en ti y en tus hijos para que sean personas prosociales. ¿Qué significa ser una persona prosocial, tener una habilidad prosocial? El comportamiento prosocial ocurre cuando el individuo actúa intencionalmente para beneficiar a otros y no solo a sí mismo. No ocurre por casualidad, no ocurre por efecto secundario, ocurre porque intencionalmente la persona se propone beneficiar a otros con sus actitudes, acciones y decisiones y no solo a sí mismo. Esa es la diferencia con una mentalidad, con una actitud prosocial, una mentalidad de contribuidor. Y tú y yo podemos ver eso en muchas personas que alrededor del mundo, como en el Asia, esta mamá entra al subterráneo con su hijo y su hijo, si te fijaste bien al inicio, cuando ella pasa la tarjeta, su hijo se pasa muy pegado a ella y no le cobra. Pero de pronto cuando esta mamá se da cuenta de eso, hace un alto y aprovecha el momento para corregir a su hijo. No lo golpea, no lo maltrata, pero de alguna forma parece dejarle lo suficientemente claro que él no va a convertirse solo en un consumidor de los recursos, saltándose las reglas y las normas y no pagando ese pasaje, sino que él tiene que regresar, tomar su tarjeta y pagar por el servicio que está recibiendo. Y de esa forma contribuir. Y creo que esa es la clase de hijo o hija que tú quieres tener. Estoy muy seguro de eso. El altruismo, la cooperación, la responsabilidad son algunos ejemplos de comportamiento prosocial. Y muchísimos estudios demuestran que quienes tienen una mentalidad, una actitud prosocial, suelen ser más felices, más saludables y de hecho vivir más años. Y ser un ejemplo positivo para tus hijos en esta área con una mentalidad de contribuidor y no de consumidor
Va a ayudarte a ti y va a ayudar a tus hijos a discernir dónde invertir adecuadamente y mejor su tiempo, su atención, sus talentos y su energía. Todo eso, si ayudas a que tus hijos tengan una mentalidad de contribuidores y no de consumidores. Y por cierto, en Montevelo somos contribuidores, no somos consumidores. Si has ido al colegio, ya sea porque estás llevando a tus hijos a las clases presenciales o porque nos has visitado en las jornadas de vacunación o en alguna otra situación o evento, los encuentros emocionales y todas las otras cosas que hemos venido haciendo, tú puedes ver cada día a decenas de personas, profesores y personal de Montevelo, haciendo más, mucho más de lo que está en su lista básica de tareas, más de lo que se esperaría de ellos. Todo, no porque les paguemos más, ni les exijamos más, ni les amenacemos más. Eso ocurre, créanme. Y tú puedes percibirlo en la actitud de nuestro equipo, porque ellos han entendido, por lo menos en buena parte, que ser como Cristo es ser un contribuidor y no un consumidor. Y te animo a que lo pienses, a que lo evalúes y a que hagas de esta mentalidad de un genuino contribuidor algo intencionalmente buscado en el proceso de crianza con tu hijo, con tu hija y sobre todo en este momento crítico que estamos viviendo. Voy a hablar más de esto durante las siguientes semanas. Les agradezco muchísimo por este tiempo y por su atención. Que Dios les bendiga grandemente y nos vamos a ver en las siguientes semanas. Hasta pronto.